Hola mis queridos compañeros de viaje, vamos a seguir hablando del miedo en esta segunda parte, como os dije en la primera, que si no se nos hacía muy largo. Así que vamos a seguir por donde me quedé, ¿vale? Pero antes decir que es importante que nos demos cuenta que está saliendo mucha sombra de la parte inconsciente, tanto individual como colectiva. Mucho reprimido, muchas cosas. Como hemos dicho, en este 2026 los muros caen, se están resquebrajando estructuras viejas y ahora mismo estamos en ese momento en el que no se ve nada. Hay mucha confusión, polvareda, incomprensión, fruto de que se está acabando un modo de ver el mundo y está iniciando un nuevo mundo. Está habiendo una especie de muerte para ver luego una transformación y una resurrección en algo nuevo, algo diferente, y en estos momentos hay mucha confusión, inestabilidad, y claro, cuando uno está así, en una sensación de confusión, de inestabilidad, de no entender qué pasa, de vacío, incluso de un vacío de decir yo ya no sé cómo llenar este vacío, de una sensación muy rara, de una sensación de estar viviendo algo que no has vivido nunca, como cuando uno va por un camino por el que nunca ha caminado, se mete en una carretera que dice ¿dónde estoy? No sé dónde estoy, estoy como perdido. Entonces cuando uno vive en estas circunstancias, y ahora mismo esta es la energía global humana que estamos viviendo todos a nivel humano, a nivel sociedad, pero también a nivel individual, cada uno lo está viviendo a su manera, pues ¿qué emerge? Aparte de emerger la sombra que está saliendo, pero de una manera como lo veis todos, porque está viéndose claramente, ¿no? Toda la podredumbre, todas las cosas que no se veían, cosas ocultas, cosas reprimidas, cosas que el puritanismo ha ido reprimiendo, que una imagen de la sociedad infantil ha ido reprimiendo, pues todo eso está saliendo y claro, asusta. Todo eso asusta, todo eso hace que la gente sienta miedo, ¿no? Empezamos a sentir miedo porque sentimos inseguridad, sentimos confusión, intranquilidad, como que no hay estabilidad y eso nos produce miedo porque claro, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y entonces estamos asustados. Por lo tanto, estoy contenta de que estemos haciendo estos vídeos, estos mensajes sobre el miedo para ayudarnos, porque como tú venzas el miedo a nivel personal en tu vida cotidiana, te va a servir tanto con tus relaciones con otros como con tu relación con el planeta y con lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Y quiero daros un pequeño consejito para estos días, para que podáis fluir mejor con la energía, porque esta energía que va a haber en estos días va a ser más fuerte, que va a ser muy heavy. Entonces, no toméis decisiones importantes de forma compulsiva, ¿vale? No hagáis cosas de las que luego os podéis arrepentir por no haberlas pensado con la razón, con la conciencia, porque va a haber momentos a lo mejor en los que vais a sentir como que la conciencia no la tenéis muy abierta, o sea, de repente impulsividad o mucha emocionalidad o lo que sea. Puede pasar eso, no es que tenga que pasar, pero le puede pasar a la gente, y entonces yo os diría, no tomes decisiones importantes hasta por lo menos finales de marzo, te diría. Fíjate, hasta marzo, si no te queda más remedio, hasta marzo, pero no lo hagas ahora porque es un momento con una energía muy fuerte. Tenemos un eclipse ahora el día 17 de febrero de Sol, y luego tenemos una conjunción importantísima que va a cambiar todo el mundo, toda la vida. O sea, es un reseteo. El reset de la nueva era empieza el 20 de febrero, así os lo digo. Y entonces eso va a hacer que este mes es un mes muy fuerte, de energía fuerte. Entonces yo os diría que tratéis de estar conscientes todos los días, un poco más de lo normal,
que seáis prudentes, que no os dejéis llevar por las emociones como otras veces, que intentéis no discutir mucho, no meteros en líos, ni en problemas, ni en discusiones, que intentéis estar lo más tranquilos posible, que si tenéis que tomar una decisión importante, si podéis aplazarla, mejor aplazarla, a no ser que sea una decisión que ya lleváis tiempo pensando en ella, pero no toméis decisiones, os diría yo, ahora mismo, de algo que te pasa ahora. O sea, de repente me pasa no sé qué, tengo por ejemplo una discusión con alguien y decido algo a lo loco y sin pensar, ¿vale? Me enfado con mi jefe y me voy del trabajo, por ejemplo. Os recomendaría que no lo hagáis, que no hagáis nada hasta pensarlo bien, porque estamos en un momento en que la energía está muy loca, la sombra está saliendo mucho, hay mucha confusión, como os digo, estamos en medio de la demolición de ese muro que está cayendo, hay mucha confusión, mucha niebla, mucho polvo, mucho no saber qué hacer y sobre todo miedo y confusión y malestar. Entonces, todo eso que está pasando en el mundo es un reflejo de la consciencia, como os digo, del inconsciente colectivo. Entonces os diría, no tomes decisiones importantes ni hagas cosas bruscas de las que luego te puedes arrepentir dentro de unas semanas, ¿vale? Te lo diría, haz lo que quieras, pero yo desde luego es lo que voy a hacer. Así que nada, eso era un inciso. Seguimos con lo que estábamos hablando. Así que dicho esto, creo que nos va a ayudar mucho y espero que el primer vídeo os haya servido. Y di muchos ejemplos y vamos a seguir dando ejemplos porque creo que ayuda. Y aunque podáis pensar, es que los ejemplos que da Paloma son a nivel muy personal, o sea, muy micro, muy de individuos, pero creo que vienen muy bien porque es darnos cuenta de qué cosas nos someten, de qué cosas el miedo hace que nos sometamos a cosas que no tenemos que someternos. Hace que perdamos o entreguemos nuestra soberanía a otros, a lo externo, y precisamente la energía que está viniendo a la humanidad es una energía de emancipación, de maduración, de hacernos mayores, adultos, de dejar atrás la infantilidad, como siempre os digo. Todo lo que sea estar buscando que papá y mamá me salve, que un líder me salve, que venga un salvador, un mesías externo, sea quien sea, un gurú, un presidente, quien sea, esa energía está muriendo porque la humanidad tiene que madurar. Tenemos que dejar de esperar eso, tenemos que hacernos ya mayores y dejar la vida infantil, y para eso hay que aprender a manejar y a gestionar el miedo, porque el miedo viene. Hay un miedo sano, como hablamos en el otro vídeo, pero también hay un miedo que ya no es sano, que es un miedo que se está utilizando para manipularnos, para que nosotros no tengamos la soberanía de nuestra propia vida y nuestro autogobierno, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros no queremos seguir siendo esclavos ni súbditos. Digamos que se ha acabado la época de los súbditos, aunque muchas personas quieren que vuelva y que sigan los reinados, quieren el poder y manejar a todo el mundo, ¿no? Estos tecnócratas, esta casta tecnológica que quiere dominar el mundo a través del dinero, en fin, lo que vemos, inclusive líderes políticos que quieren volver como a lo antiguo, ¿no? Y son dictadores, son autoritarios y quieren someter al pueblo. Pero las personas tenemos que dejar de ser ovejas, tenemos que dejar de ser rebaño y convertirnos en lo que somos, que es soberanos de nuestra propia vida, los reyes y reinas de nuestra propia vida. Y para hacer eso tenemos que aprender, como decía antes, a gestionar el miedo y no permitir que el miedo nos devore, nos domine, nos esclavice, y que cualquiera pueda utilizar el miedo para controlarnos y manipularnos la vida. Miedo siempre vamos a sentir, no es que vamos a dejar de sentir miedo, eso es una emoción humana que además aparece legítimamente en situaciones en las que
no sabemos lo que va a pasar. Es una protección el miedo. El problema es que es como todo, es un instrumento que puede ser muy útil en un momento dado, pero también puede ser muy destructivo. Y la verdad es que lo más normal últimamente que sucede es que está siendo muy destructivo. Por lo tanto, es mejor aprender a gestionarlo, porque aunque muchas personas digan, ay, qué pereza hacer este trabajo interior, es necesario. Y a lo mejor ahora no te importa, estás bien, estás a gusto, pero luego te viene un problema y entonces te acuerdas de que no trabajaste el miedo, ¿no? Así que bueno, seguimos entonces por donde íbamos antes, que estábamos hablando de la sombra, porque la sombra del inconsciente colectivo y la sombra personal, individual, pues se va a seguir manifestando, en tanto que la sigamos reprimiendo. Y como la humanidad ha reprimido tanto debido a la moralina y un montón de normas absurdas y un montón de ignorancia de decir tiene que ser la humanidad de esta manera, imponiendo una visión de la humanidad, de cómo somos los seres humanos, imponiendo una parte y la otra intentando reprimirla, negarla, ¿no? Diciendo esto es bueno, esto es malo, esto se acepta, esto no se acepta. Ha habido tanta represión que, claro, ha llegado un momento que es como cuando las alcantarillas se llenan de todo, se llenan de todo y de repente rebosan, ¿no? Ahora que estamos teniendo aquí en España tantas lluvias y temporales y tal, que al final todo se refleja, ¿eh? O sea, la naturaleza misma manifiesta de forma patente, latente, lo que está moviéndose en la consciencia, porque lo que es dentro es fuera, y lo que está pasando en el inconsciente colectivo es que se manifiesta fuera también. Hasta la naturaleza nos lo deja ver, y lo estamos viendo en los movimientos astrológicos, que ya os dije, que están siendo unos movimientos que no ha habido nunca. O sea, lo que está pasando ahora mismo en el planeta nunca había sucedido. O sea, un cambio de planetas que sepamos, un cambio de planetas de la manera que está habiendo ahora mismo, de planetas transpersonales a otro signo, a otra energía a la vez el mismo año, bueno, dentro concentrado en los mismos meses, eso no había pasado nunca, y eso es muy fuerte. Eso es una manifestación, lo que se ve fuera es una manifestación de lo que está pasando en el inconsciente colectivo, como os he dicho muchas veces. Claro, y entonces eso es lo que está pasando. Las alcantarillas, yo os quiero poner este ejemplo para que lo veáis mejor, está habiendo una inundación y entonces las alcantarillas empiezan a rebosar y empieza a salir todo lo que había oculto, todo lo que había reprimido, que muchas cosas asustan, porque claro, como os decía, bueno, lo vamos a hablar hoy, si es que me da tiempo, pero lo vamos a hablar, pero cuando lo hemos dicho muchas veces, cuando la energía la reprimimos, todo es energía, ¿vale? Entonces cuando hablo de reprimir energía, es cualquier cosa que haya reprimido, me da igual, la consideres buena o la consideres mala, la hemos reprimido porque en el momento no parecía apropiada para lo que se considera apropiado, ¿no? O sea, ya está. No es apropiado que una mujer sea, yo qué sé, pongo el ejemplo, sea una persona asertiva, que diga que no, que diga que sí. No, lo apropiado es que sea complaciente y le diga a todo el mundo que sí y se sacrifique por todos, por ejemplo. Pues eso es una visión de la humanidad o de la mujer errónea. ¿Por qué tiene que ser así? Porque a ellos les interesaba, punto. Pero la mujer no es así, la mujer tiene energía femenina y masculina, y la mujer es soberana de su vida, es una reina de su vida, y no tiene por qué decirle a todo el mundo que sí, ni está aquí para agradar a todo el mundo, ni para servir a todo el mundo, ni para ser la cuidadora de todo el mundo, ni para sacrificarse por todo el mundo, ni para ser, ¿me entendéis? Ni para ser así siempre calladita, dócil y simpática y delicada y frágil y que se pueda romper. Eso no es una mujer, eso es la imagen que el mundo ha querido proyectar de lo que es una mujer y de lo correcto. Y eso es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la parte que realmente es cierta de una mujer que no se aceptaba en la sociedad,
y que lleva sin aceptarse muchísimo tiempo, y bueno, eso llegó a un límite altísimo en la sociedad victoriana, que lo podéis mirar, el puritanismo de la sociedad victoriana y la represión que hubo en esa época, y que ahí, vamos, de ahí salieron un montón de enfermedades mentales a raíz de ahí, porque claro, la represión era tan grande. Bueno, pues en la sociedad victoriana era tal la represión sobre la mujer que hasta llevaban, yo me acuerdo una vez que fui al Museo del Traje, aquí en Madrid hay un sitio que es el Museo del Traje, y veías los trajes que llevaban las mujeres que tenían unos corsés y unas cosas que les apretaban tanto, las tenían tan encapsuladas, tan encorsetadas, que no podían ni respirar. Tenían problemas respiratorios y encima se les rompían hasta las costillas de lo que eran esos trajes. Y todo porque tenían que ser de una manera, porque habían decidido que la mujer tenía que ser así. Y tenía que llevar ese traje, esa faja, esa cosa, ese corsé que la asfixiaba para dar una imagen irreal. Entonces todo lo demás, y eso era externo, pero en lo interno igual, tú tenías que ser apocada, no podías tomar decisiones, tenía que decidirlo todos los demás por ti, tenías que someterte, tenías que tal. Si no te habías casado con 20 años ya eras una vieja para vestir santos. Eso en la sociedad victoriana era así, y bueno, un montón de cosas más que si no lo conocéis, pues podéis leerlo en los libros o verlo en las películas, porque hay muchas. Mira, las películas de Jane Austen, que hicieron de los libros de Jane Austen, lo podéis ver porque son películas así muy románticas y tal, pero se ve cómo se tenía ahí a la mujer, ¿no? Claro, ahora la mujer de hoy, y hablo de la mujer, pero puedo hablar también del hombre, que no estoy aquí haciendo diferencias, que ahora me saldrán los que dicen, porque el hombre tú siempre... No, yo hablo de los dos. Para mí somos maravillosos los hombres y las mujeres. Yo adoro a los hombres, me encantan. Y me encantan los hombres y las mujeres. O sea, no hay problema. Estoy hablando de un ejemplo. Y si queréis puedo poner otro ejemplo con los hombres, si es que hay represión en ambos lados. Pero os estoy poniendo este ejemplo porque creo que es muy gráfico. Entonces, si a la mujer no se le permite ser una persona asertiva, ser una persona incluso agresiva en algún momento que lo necesite, decir que no, meter un grito, tomar una decisión, hacer, por ejemplo, deportes de fuerza, ser empresaria, yo qué sé, lo que sea, me da igual, ser independiente y autosuficiente. ¿Qué hacían las mujeres con toda esa energía que la tienen masculina? Porque la tenemos todos, masculina y femenina, pues la reprimían, la guardaban en la sombra. Y todo eso es lo que se va guardando en la sombra. Muchas cosas vergonzosas, pero otras cosas que no son malas ni buenas, simplemente no se dejan. Son cosas naturales que no se dejan mostrar. O la sexualidad, o el placer. Eso todo era pecado, todo estaba mal. Y podemos decir, bueno, pero hoy en día hay mucha libertad. Sí, hoy en día hay mucha libertad y ya no se considera así. Pero fijaros cómo será la cosa de la represión que ha habido durante tantos años, cientos de años, por no decir mucho, miles de años. ¿Cómo habrá sido la represión sexual en la humanidad? Que hoy en día estamos viendo unas cosas que están saliendo, perversiones, cosas brutales a nivel sexual, de noticias, ¿verdad? Todo el tiempo, de abusos sexuales a niños, de todo, un montón de cosas estamos viendo, horribles, espantosas, que son producto de la energía reprimida sana que se ha pervertido por estar estancada, por estar bloqueada. Porque todo lo que uno bloquea se pervierte, se deforma, se transforma en un monstruo. Todo lo que uno no permite, ya lo vamos a hablar luego, pero sucede eso. Toma una forma horrible, una forma despreciable. Esa energía que no puede fluir correctamente se llena de parásitos energéticos, se llena de cosas perversas y acaba saliendo por donde no tiene que salir y haciendo mucho mal. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, lo que os decía de las alcantarillas, ¿qué pasa? Que ha llegado el reloj cósmico, ¿verdad? El reloj cósmico del 2026 en el que todo va a cambiar, de que se cambia de era, que dejamos la era de Piscis, que entramos en la era de Acuario, que dejamos la era de tierra, que entramos en la era de aire, que la humanidad tiene que madurar y eso está pasando. Y para eso está saliendo toda la podredumbre
y todo lo oculto y todo lo reprimido y muchas cosas que no eran malas, simplemente no se permitían ser. Pero al no permitirlas ser, se han reprimido. Y al reprimirse se han deformado. Igual que os digo, lo de la energía sexual pasa también con la energía femenina. Mucha energía femenina, mucha energía masculina reprimida para las mujeres, que no se les permitía, al no podérsela mostrar, esa energía se ha pervertido también, de manera que ahora muchas veces, por eso vemos manifestaciones de mujeres que reivindican también la libertad y no sé qué, pero lo hacen de una manera que hasta llega a ser fea, que está como perversa, incluso con odio hacia los hombres y cosas. ¿Y por qué? Pues porque se ha reprimido. Y cuando se ha reprimido, todo lo que queda dentro se convierte en trauma, se convierte en sucio, se convierte en perverso, se convierte en miedo, en odio, en rencor, en rabia, y sale de la peor manera posible. Y entonces empezamos a decir barbaridades, ¿no? Como que todos los hombres son malos o que todo no. Eso es todo mentira, pero eso es producto de la represión. Entonces estamos en un momento en el que está saliendo mucha sombra y está despertando la humanidad, porque cuando despertamos es cuando sale la sombra sale, te da el shock, ves lo que hay, se te caen los muros, se te caen las estructuras, se te cae la ilusión de la vida, que tú creías que la vida era de una manera, y de repente ves la realidad y te caes del guindo, como decimos aquí en España. Te has caído del guindo, que es como cuando uno está en el guindo, es como que es una persona muy infantil, muy inocente, que no sé cómo decirte, que no tiene, ignorante en realidad, pero sin malicia. O sea, estás como en la parra y de repente te caes y dices, madre mía, esta es la realidad que yo no veía, que yo vivía en un mundo de ilusiones. A mí me habían pintado todo de una manera que no es. Entonces, claro, eso es lo que está pasando ahora mismo. Está saliendo toda la podredumbre y estamos todos asustados porque es como, ¿qué es esto, no? Te deja como hay cosas que son tan fuertes que no puedes ni asimilarlas. Dices, no me lo puedo ni imaginar, y casi que no quiero ni imaginármelo, pero eso es real y está pasando, y lo que tiene que hacer toda esa podredumbre es salir, es desatascarse las tuberías, las cañerías del inconsciente colectivo. Y entonces, mientras estemos viendo todo esto que está pasando, la gente pues obviamente está en shock, asustada, confusa y no sabe qué va a pasar con el mundo. No sabemos nadie lo que va a pasar. Pero lo que yo sé, como os dije en el primer vídeo, porque yo soy muy optimista y creo que todo es para bien, es que vamos a mejorar. Aunque ahora estemos mal, pero vamos a mejorar. Aparentemente mal, todo es para bien. Es como una especie de fiebre que tenemos que pasar. Hay que pasarlo, es una enfermedad que la tenemos que pasar para curarnos. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque cuando lo vemos de esta manera, el miedo se va, porque entendemos que esto que está pasando tiene que pasar. Tenemos que darnos cuenta de las cosas. Entonces empieza a salir todo lo que hemos estado reprimiendo, porque obviamente, llegado el punto en el que estamos, se ha acumulado tanto en la sombra, que las alcantarillas están petadas, llenas de todo. Se pone a llover, momento de reloj cósmico, momento de despertar de conciencia, empieza a llover, empieza a caer el espíritu sobre nosotros. ¿Y qué sucede? El despertar que hay dentro, se despierta todo y empieza a salir todo de las cañerías y a borbotones. Como cuando sale el petróleo de debajo de la tierra, así expulsado así a propulsión. Todo lo que sale, ¿no? ¿Y el petróleo qué es? El petróleo es materia orgánica que estaba ahí. Fijaos qué interesante es la metáfora del petróleo, porque la metáfora del petróleo nos dice: el petróleo al final, perdonad que lo diga así, es caca. Es un montón de caca orgánica, residuos orgánicos, cosas que se han quedado ahí bloqueadas y que con el tiempo se han convertido en algo que ya no puede aguantar dentro y sale. Y al final, ¿qué hacemos con lo que sale? Fijaos qué increíble que podemos usarlo como energía, la gente lo usa como energía. Lo que pasa que, si nos ponemos a pensarlo, sí, lo usamos como energía,
pero también ha llegado un momento que nos hemos dado cuenta que eso algún día se va a acabar, no va a estar siempre ahí. Entonces también la humanidad tiene que aprender a que toda la energía que utiliza no puede ser solamente de la sombra. Ahora mismo estamos sacándola de la sombra, pero llegará un momento que tenemos que aprender que la sombra tiene que dejar de manifestarse de la forma que se manifiesta. Tenemos que cambiar la mentalidad y la energía tiene que fluir de una manera mucho más agradable, pero eso será cuando la humanidad madure. Creo que falta mucho para eso, pero bueno, era un comentario, ¿no? O sea, llegará un momento que no necesitemos el petróleo, por ejemplo, podremos usar la energía solar, ¿verdad? Que ya lo sabemos a nivel físico, y como sabéis, como es dentro es fuera. Entonces todo lo que vemos que se puede hacer en la naturaleza no es más que una metáfora de lo que podemos hacer también como seres humanos. Y cómo podemos sacar la energía, no la tenemos que sacar de lo reprimido, la podemos ya sacar de nosotros. Si de hecho el hecho de reprimir es un problema, porque al final es un obstáculo. Si tú tienes la energía disponible constantemente, no necesitas recurrir a la reprimida. La reprimida te está enfermando. Entonces llegará un momento que podremos vivir sanos, pero de aquí a que eso suceda pues queda no sé cuánto, pero bastante. A mí me da que bastante, siento decirlo, pero bueno, estamos en un buen momento, estamos viendo, estamos aprendiendo, está saliendo todo, y lo que se reprime pues ya no se puede ocultar más, porque está el mundo lleno de espejos que nos proyectan todo lo que hay y no dejamos de ver todo lo que está pasando. Todo sale por algún lado proyectado. Lo ves en las noticias, te enteras de cosas, lo ves en tu vida, en tu entorno, porque así es la ley de la asunción. Todo lo que hay en la psique, aunque esté oculto, tapado, sale, se manifiesta. Entonces, claro, tu psique es tu psique, pero está la psique del otro y de todo el mundo junto. Entonces, claro, eso es así. Así que todo lo que hay oculto sale por algún lado proyectado, sobre todo cuando ya ha llegado un momento que ya no te cabe más cosas dentro reprimidas. Llega un momento que sale, y el momento es el reloj cósmico. Es la ley de la asunción. Entonces lo que hay en la psique, en tu conciencia o en tu inconsciencia, se va a proyectar fuera de ti de alguna forma, a través de situaciones, de personas que aparezcan en tu vida. Y esto es porque como no podemos o no sabemos ver lo que hay dentro reprimido, pues el universo nos ha dado el regalo del espejo para que lo veamos más fácilmente. Y eso lo vemos enfrente. Nos pone personas, situaciones, actitudes enfrente nuestro que vemos fuera para darnos cuenta de lo que está pasando dentro. Y no solo está pasando dentro de ti, está pasando en el inconsciente colectivo. Por eso hay algunas cosas que tú las ves y tú dices, madre mía, esto es un espejo mío. Bueno, es un espejo de toda la humanidad. Algunas no son solo tu espejo, es una cantidad de... Está saliendo todo lo que es la humanidad, porque claro, antiguamente la gente no se enteraba de todo lo que nos enteramos ahora. No había esta capacidad de saber la información de todo lo que le pasa a todo el mundo, o tantas cosas como sabemos ahora, ¿verdad? Ahora estamos como... rápidamente, de forma sin límite casi, nos enteramos de casi muchísimas cosas. Bueno, no de todo, porque no sabemos lo que pasa en cada casa, de cada lugar, de cada familia del mundo, de cada persona, ¿no? Pero ya sabemos muchísimas cosas que no se saben antes. Entonces estamos mucho más conectados con un espejo global que con espejos individuales. O sea, cada vez que nos enteramos de las noticias es un espejo global. Y el espejo global que tú ves no es el espejo solo de ti, es un espejo que te está mostrando lo que pasa en la humanidad, lo que hay reprimido en el inconsciente de toda la humanidad. Y dirás, ¿y qué tiene que ver todo esto con el miedo, Paloma? Pues mucho, porque todo lo que está pasando es parte por causa del miedo, porque el miedo hace que reprimamos. ¿El miedo a qué? Al que dirán, a que no me acepten los demás, a no cumplir con los estándares sociales que se espera de mí, a no ser una persona como espera la gente y la sociedad que yo sea. O sea, es el miedo a no ser aceptado en la tribu, a no ser aceptado en la sociedad, a no ser correcto, como a no ser parte, a no ser igual, a no ser parte del patrón, del modelo que se espera de mí, de comportamiento.
Eso ha hecho mucho daño, el intentar conformar a todos los seres humanos a un mismo patrón, a un mismo estilo. Por supuesto hay culturas y cosas que cambian, porque claro, es prácticamente imposible, porque el ser humano es libre, de naturaleza, de esencia, es libre y es soberano. Entonces es imposible conseguir un conformismo total en todos los humanos, pero se ha intentado hacer. Se ha intentado hacer que todos seamos iguales. ¿A través de qué? Del imperialismo, de las religiones institucionalizadas que han ocupado todo el planeta, de las ideologías conformadoras de la mente, en lugar de dejar a la gente que cada uno piense como le da la gana. Claro, tiene que haber un orden, por supuesto, pero sobre todo tiene que haber conciencia, que no la ha habido, y ahora está viéndola. Entonces, claro, se ve el espejo de la humanidad. Y todo eso es la ley de la asunción, y gracias a que podemos verlo, podemos hacer algo al respecto, que es, primero, darnos cuenta de que está ahí. Segundo, darnos cuenta de que ha sido causa del miedo que lo hemos reprimido. Y tercero, darnos cuenta que ahora que lo vemos, no tenemos que tenerle miedo, sino que hay que saber cómo usar todo eso que se está viendo, toda la sombra que está saliéndote y que estás viendo que le sale al mundo entero, no asustarte por ello, saber qué hacer con ello. Primero lo veo, me horroriza, sí, me asusta, sí, estoy en shock, sí, estoy confuso, sí, vale, pero ese es el primer paso para poder solucionar el problema, curar la enfermedad. Tú no puedes curar una enfermedad si ignoras que la tienes, puedes estar viendo los síntomas y no sabes qué te pasa. Y a lo mejor estás un tiempo, como me pasó a mí, mal, sin saber qué te pasa. Hasta que entiendes qué te pasa, y cuando entiendes qué te pasa es una gran liberación, porque aunque no hayas solucionado todavía lo que te pasa, por lo menos ya sabes lo que te pasa. Y cuando ya sabes lo que te pasa, pues puedes buscar un remedio para solucionarlo. O intentar encontrar una manera de apaliar lo que te pasa, ¿verdad? Bueno, pues ahora estamos en ese momento de que estamos viendo los síntomas, estamos viendo síntomas muy fuertes. Y lo que no podemos hacer es entrar en pánico y decir, ostras, ¿qué hago? No temas, por eso estoy haciendo estos vídeos. Tenemos que aprender a manejar el miedo, porque el miedo es el que ha hecho que reprimamos y ahora es el que puede hacer que no seamos capaces de soportar la presión que está pasando ahora mismo y puede afectarnos mucho. Entonces tenemos que aprender a gestionarlo y que no entremos en desesperación, en depresión, en locura, en enajenación mental o yo qué sé qué. Tenemos que evitar, con nuestra conciencia, con nuestra sabiduría, evitar que esto nos tumbe, pueda con nosotros, por causa de la ignorancia, de no saber cómo manejarlo. Entonces, claro, el problema es que las personas que no están en la ley de la asunción, que no la conocen, no que no estén, no la conocen, no entienden la proyección, no ven que esto es un espejo para liberarnos de lo que hay reprimido, no se dan cuenta de que la solución es verlo y tomar responsabilidad y decir, ¿cómo puedo yo sanar, alquimizar toda esta energía? ¿Cómo puedo hacer yo mi parte? ¿No? Porque no podemos arreglar el mundo, pero podemos arreglarnos nosotros. Y a medida que nos cambiamos nosotros, el mundo cambia. Como decía Neville, nadie a quien cambiar sino uno mismo. Cuando nos cambiamos todos, imaginaos, si cada persona se dedicara a cambiar, ¿verdad? A sanarse, a liberarse, a dejar de reprimir, a integrar esa sombra en todos esos trozos de su personalidad reprimidos, los dejara salir y los recolocara y los pusiera en su lugar y los alquimizara y los sanara y los dejara que la energía fluyera de manera sana y correcta y no de manera enferma y perversa, pues si cada persona hiciera eso, el mundo cambiaría instantáneamente, en el momento. O sea, bueno, instantáneamente no, pero a medida que cada persona va sanando. Pero ¿qué pasa? Que cuando no lo sabemos, no sabemos todo esto, ¿qué hacemos? Simplemente nos morimos de miedo y nos dedicamos a culpar a lo de fuera por todo lo que sucede, a ver el mal fuera, a ver todo lo horrible fuera, y nos quedamos eternamente como víctimas, como seres pequeñitos que creemos que no podemos hacer nada para resolver todo esto o para resolver nuestras vidas, y nos morimos de miedo y decimos, yo soy una víctima y yo soy bueno y soy débil y todo lo demás son malas personas, pero yo soy bueno, pero no sé qué hacer.
nadie me quiere, nadie me entiende, entramos ahí en ese bucle de víctima. Pero fijaos una cosa, lo que os decía en el primer vídeo, el problema de ser víctima es que la víctima y el verdugo son dos caras de la misma moneda. Cuando una persona es víctima, pero víctima, a ver cómo os digo, quiero recordar algo importante, los niños son víctimas, ¿vale? Porque no pueden manejar su vida todavía. A mí no me vale que nadie me diga que una infancia un niño no puede hacer. El niño es una víctima y eso es una parte que tenemos que vivir como humanos, que ya os dije en su momento que no entiendo por qué, pero debe ser parte de nuestra evolución, de nuestro aprendizaje. Vale, pero ahora como adultos, cuando uno es víctima, y cuando eres niño igual, la víctima es una moneda, una cara de la moneda, la otra moneda es el verdugo. Porque cuando tú eres víctima tienes miedo, y estás dolido, y estás herido, y tienes resentimiento, y tienes ira contenida, y enfado, y enojo, dolor. Entonces, ¿qué hace la víctima? Intenta defenderse de alguna manera, se intenta proteger, defender, lo que sea. Y ahí sale el verdugo, ¿vale? Y ese verdugo puedes decir, no, pero yo no hago daño a nadie. Bueno, a lo mejor tú no le haces daño a nadie externamente, aparentemente, que habría que analizarlo. Pero le haces daño a alguien, sí, te haces daño a ti mismo. Porque todo ese odio que tienes dentro te lo estás haciendo a ti mismo, te estás pudriendo tú, te estás amargando la vida, te estás aislando del mundo, te estás haciendo daño, te estás impidiendo vivir una vida feliz, te estás amargando, entonces eres tu propio verdugo, ¿verdad? Pero otras personas a lo mejor lo que hacen es atacar a los demás, ser personas amargadas y desagradables que se dedican a juzgar, a atacar, a criticar a los demás porque ellos están mal. Os voy a poner una imagen que a mí me ayudó mucho en su día a entender esto, y es que una persona rota, una persona víctima es una persona rota, una persona que tiene rota el alma, la psique, las emociones, tiene heridas y es rota, ¿no? Entonces tú imagínate un vaso de cristal roto. Si tú lo agarras, lo más probable es que te cortes, porque está roto, y lo roto hace daño. El cristal roto hiere. Pues es lo mismo, cuando uno es una víctima, la otra cara de la moneda es que esa persona va a herir. Cuando tú tienes miedo, cuando estás lleno de miedo, de dolor, de sentimiento de víctima, tú vas a herir a otros, o te vas a herir a ti mismo, o ambas cosas. Pero eso es el problema de cuando no podemos sanar las heridas, ¿no? O no sabemos cómo. Entonces, y también muchas veces lo que hacemos es reprimir más todavía, y entonces seguimos haciéndonos más daño, cada vez hay más pus acumulada en esa herida, cada vez está más gangrenada, más infectada. Entonces tú recuerdas siempre esto, un vaso roto, si lo tocas te va a herir. Tú piensas que una persona que tengas enfrente de ti que te está haciendo daño, esa persona está herida, por eso te hace daño, porque tiene una herida o muchas heridas, y por eso te hace daño, porque tiene muchas heridas, pero además es tu maestro, porque te está mostrando un espejo de algo de ti. Y tú dirás, pero yo no me comporto así. A lo mejor con esa persona no te comportas así, o con los demás, pero te lo estás haciendo a ti mismo. Entonces, dale la vuelta y date cuenta, porque el espejo no es que nosotros hagamos todo lo que hacen los demás de la misma manera, no, es que esa energía no son acciones traducidas en concreto, son energías. Entonces, es energía bloqueada que no está yendo por donde tiene que ir. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no saben toda esta información? O cuando no sabemos toda esta información, que nosotros nos sentimos como víctimas, pero vemos a todos los demás como verdugos, y no nos estamos dando cuenta que nosotros somos los primeros verdugos, ¿vale? Y con esto no estoy intentando revictimizarme o revictimizarnos, no, estoy intentando decir que a la víctima hay que saber tratarla. ¿Cómo? Por ejemplo, os voy a contar algo que está en la Biblia y, como siempre sabéis, la interpretamos de forma psicológica, Esto no es real, no es literal, no es material, es psicológico, son cosas de la psique. ¿Qué se hacía con las víctimas para limpiar el pecado? Limpiar el error, el mal, lo que sea, la parte que no nos gusta, la parte que parece que es incorrecta, que no se acepta. ¿Qué se hacía con las víctimas propiciatorias? Se llevaban al templo y se mataba a la víctima, se sacrificaba,
Y entonces esa sangre se usaba para limpiar los pecados, ¿verdad? ¿Os sabéis esta historia? La historia de toda la vida, que es luego la historia que se ha replicado con el cristianismo y con otras culturas, no solamente en el cristianismo, ¿no? Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es que resulta que eso tiene un significado muy interesante psicológico. Porque nosotros, ya os digo, es todo psicológico, todos son arquetipos. Siempre lo decimos en este canal, ¿vale? No es literal, no tienes que ir a matar nada ni a sacrificar nada. ¿Qué significa? Significa que a la víctima hay que sacrificarla, hay que matarla. Pero no es decir vamos a maltratar a la víctima para que se siga sufriendo, no. Hay que matarla. O sea, la víctima tiene que dejar de ser víctima en algún momento, tiene que morir. Hay que soltar el victimismo, hay que matar el victimismo. Porque el victimismo lo único que hace es que seamos personas heridas, que hacemos daño. No estoy diciendo con esto que voy a justificar el daño que otros me han podido hacer. No estoy justificando eso. No estoy diciendo que no sea cierto. No estoy diciendo que no sea verdad que tus padres te maltrataron o no sé quién abusó de ti. O no. Eso no se está diciendo que no haya sido cierto. Lo que estamos diciendo es que si tú te permaneces en ese estado de víctima, revictimizándote y resintiendo constantemente todo el dolor y todo el daño que te han hecho, tú mismo estás siendo tu propio verdugo porque no consigues salir de esa herida, no sanas. Estás reviviendo constantemente todo lo que te han hecho. ¿Y quién sufre aquí? Tú. Si es que sufres tú. Si es que eres el primero que sufres. Sufres, vives lleno de miedo, lleno de temor, lleno de desconfianza, de miedo a que te vuelvan a hacer daño. No vives, eres una persona que te has encerrado en vida, estás castigándote a ti mismo cada vez que te revictimizas y cada vez que sigues con el rollo de lo que te pasó, que es verdad que te pasó, que nadie niega que te pasó. Pero te voy a decir algo, para que lo sepas, para que seas consciente, no eres el único, o la única a la que te han pasado cosas. Te puedo asegurar que le han pasado cosas a muchísima gente. A todos nos han pasado cosas horrorosas en la infancia y en la vida. A todos. Unos más que otros puede ser. Unos más fuertes que otros puede ser. Pero te puedo asegurar que siempre hay alguien que lo ha pasado peor que tú. Seguro, Pero vamos, seguro. Y te lo digo yo, que hablo con mucha gente. Y he dado muchas consultas y ha habido cosas que me han contado que me han dejado flipando, helada. Y hoy en día podemos escuchar testimonios de personas que les han pasado cosas que son horrorosas, tremendas, terribles. Así que todos estamos aquí así. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir reprimiendo todo, viviendo con miedo, dejando que te sigan, o siendo tu propio verdugo, o amargándote la vida y de alguna manera amargándosela a todo el mundo? Porque cuando tú estás amargado y vives sufriendo, te puedo asegurar que todo el que está a tu alrededor de alguna manera sufre también, o porque son personas que te quieren y sufren de verte sufrir, o porque son personas que no les queda otra que vivir cerca de ti y no les queda otra que soportar tu actitud todo el día de víctima, de negatividad y de demandando a todo el mundo que te salven y que te ayuden y que te quiten. No, es que eres tú el que te tienes que sanar. Soy yo la que me tengo que sanar. Es que nadie va a solucionarte la vida si no te la solucionas tú. Es lo que te estoy diciendo, que tenemos que madurar, que tenemos que dejar de ser víctimas, que tenemos que ese vaso roto hay que sanarlo. A lo mejor hay que volverlo a romper, como dice también otra historia en la Biblia, que la vasija rota, quebradiza, hay que volverla a romper, la vasija de barro, y volverla a hacer de nuevo. A veces hay que hacer eso, ¿sabes? Y eso fue lo que significaba matar a la víctima. Es el mito de la resurrección, de la muerte y la resurrección. Yo muero a lo que era, esa víctima muere y renace un ser nuevo, alado, hermoso, el ave fénix que se levanta por encima de sus cenizas y por encima de su dolor y por encima de ese victimismo, y dice: no, yo soy soberano, yo soy Dios de mi vida, yo puedo. Yo puedo con todo lo que ha pasado, yo me amo, yo me sano y yo comprendo. Y no necesitas perdonar a los demás tampoco, porque el perdón es una cosa que mucha gente dice, bueno, ayuda, puede ayudarte a perdonar, sí,
Pero yo creo que hay una cosa más allá del perdón, más elevada todavía que el perdón, y es entender que todo lo que nos hacen los demás lo hacen por sus propias heridas, porque son inconscientes de lo que hacen. O sea, ellos, esas personas, si supiesen, si pudiesen parar lo que están haciendo, no lo harían, pero no pueden. Muchos no pueden, ¿eh? Y me diréis, sí que pueden. No pueden, porque si pudieran, lo harían. Yo te digo que si tú hubieras vivido la vida que está viviendo esa persona y tuvieras las características de esa persona, la familia de esa persona, los ancestros de esa persona, los genes de esa persona, te estarías comportando exactamente igual que esa persona. Y no podrías evitar hacer lo que estás haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque vivimos completamente engañados. Hay un montón de parásitos en la mente que nos manipulan, que nos utilizan, que nos engañan y que nos usan. Entonces, ¿qué pasa? Que no estoy negando aquí que la gente tiene su responsabilidad, que a nivel penal, a nivel civil, en un planeta donde hay Estados-nación y hay leyes, cada persona tiene que pagar por lo que tenga que pagar y ir a la cárcel o hacer lo que sea, por supuesto. Y si te hace alguien algo a nivel legal, lo tienes que denunciar. Punto. Pero a nivel espiritual es otra cosa. A nivel espiritual no hay nadie, como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque todos lo tenemos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo dual. ¿Por qué? Porque todos hemos reprimido, porque todos hemos sido víctimas, porque todos estamos metidos aquí y porque esto es como una especie de peste. Es como una enfermedad y todos estamos contagiados de ella. Entonces, una enfermedad, tú no tienes que pedir perdón por tenerla. La tienes. Ni tienes que perdonar al vecino porque también la tiene y te la ha pegado. Pues es que la tiene. ¿Qué puede hacer el hombre o la mujer? O a tus padres porque no supieron quererte, pues sí, no supieron. Estaban traumatizados por lo que Es que todos estamos contagiados de esta enfermedad. Y la forma de sanar la enfermedad no es culpando ni juzgando. Es poniéndole luz, sacando la sombra a la luz y sanándola, transmutándola y alquimizándola. Y es yendo a la víctima que hay ahí, decir sinceramente, yo he sido una víctima, soy víctima, me siento víctima, fui víctima de niña, pero ahora soy adulta y quiero dejar lo que era de niña, lo que era de víctima, y quiero sanar y quiero que esa víctima desaparezca. Quiero dejar atrás la víctima, quiero morir a la víctima, quiero dejar de ser víctima, quiero ser el Dios que soy, el ser soberano y amoroso que soy. Voy a llenarme de amor y no de temor. Voy a echar fuera el temor. Voy a echar fuera el temor, porque yo me voy a llenar de amor, porque yo soy amor. Yo soy el amor. Entonces voy a echar fuera el temor, porque el amor, como decía en la Biblia, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Claro, porque la víctima quiere castigo. Y si no castiga al de fuera, se castiga a sí misma. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiere decir, no ha madurado, no ha comprendido el amor, no se ha llenado de amor, de aceptación de todas sus partes. No ha integrado todas sus partes, no ha sacado la sombra a la luz, no ha quitado lo reprimido, no se ha aceptado en su totalidad como es. Ese es nuestro trabajo. Y lo diré las veces que haga falta, de la manera que haga falta. Entonces el miedo y la víctima son amigos, son íntimos, están al lado, son amigos. Cuanto más miedo, más víctimas somos, porque si yo tengo miedo, me siento como una víctima, no me siento como un héroe que voy a cortar las cabezas que haga falta, que me quieren, a nivel metafórico quiero decir, que me quieren a mí dominar, someter, secuestrar, hacer daño, lo que sea. No, tengo que levantarme, y para eso a la víctima hay que llevarla al altar y hay que clavarle el cuchillo y dejar que se muera, para que renazca un nuevo ser que es el que tú eres realmente, que es el Dios que eres, el yo soy. Dejarle vivir. Y para eso hay que quitar la víctima. La víctima es una estructura que te tiene amordazado, que te tiene en una cárcel, porque te está llenando de miedo. Entonces eso es lo que tenemos que sacar de nuestra vida, y no es una cosa de un día para otro, pero podemos empezar hoy, tomando la decisión.
voy al altar y dejo ahí a esta víctima y voy a dejar que muera con todo el amor del mundo. Lo voy a hacer, no con violencia, lo voy a hacer con amor, porque yo sé que eso es lo que necesito. Y todo esto son metáforas. Podemos usar la metáfora de la alcantarilla, que sale todo afuera, del mar, que sale la ballena de debajo del mar para mostrar lo que había ahí dentro. Todo eso son metáforas. Pero tenemos que dejar de tener miedo a la profundidad que hay en nosotros y dejar que lo que haya salga. Mucha gente no quiere ir al psicólogo o no quiere hacer terapia, que por cierto la terapia que hay ahora hoy en día no es la de antes, es muchísimo más efectiva, muchísimo más... ha habido muchísimos avances a nivel mental, científico, neurocientífico, ya se sabe muchísimo más de la psique que antes. Las terapias no son como antes, de esas eternas que tenías que estar 30 años yendo al psicoanalista. No, ahora funciona mucho mejor, así que si tú crees que necesitas ayuda, y yo creo que todo el mundo la necesitamos, primera que os digo, yo voy a terapia, yo hago terapia. No la estoy haciendo todo el tiempo, pero tengo etapas en que hago terapia, porque la necesito, y cuando no la hago con otro, me la hago yo. Yo todos los días me hago mi terapia, pero además voy a terapia cuando me hace falta. De vez en cuando tengo una consulta de terapia. ¿Por qué? Porque lo necesito. Porque todos tenemos que sanar cosas y a veces nos ayuda el espejo, otro que nos ayude. No siempre podemos verlo todo nosotros. Necesitamos a alguien que nos apoye. Y la terapia que hay hoy en día es estupenda, o sea, ha mejorado muchísimo. Es una manera o sea, ir a terapia nos sana, nos ayuda. Y entonces, como os decía, hay gente que no quiere ir a terapia porque tiene miedo a enfrentarse a lo que hay ahí en esa profundidad. No quiere verlo, no quiere saberlo, prefiere tenerlo tapado. Eso le pasa a muchísima gente. Y entonces con la excusa de no, porque hacer terapia es para locos. Eso es solo para la gente que está muy mal. Y no se dan cuenta que es que estamos todos muy mal. O sea, ¿vale? O sea, todos estamos muy mal, pero claro, uno no lo quiere ver. Yo conozco una mujer que siempre me dice, ay, a ver si le dices a mi hijo que vaya a terapia, a ver si le dices al otro que vaya a terapia. Y yo un día le dije, es que yo creo que la que tienes que ir a terapia eres tú también. Nada, esa opción no... ¿Sabes? Ella está bien, pero no está bien. Entonces es lo que te digo, que la gente, todos queremos, muchas veces proyectamos en el otro y no queremos ver lo nuestro. Y no nos atrevemos a profundizar porque eso duele. Y da miedo. Por eso digo que aquí la clave es el miedo. Es dejar de permitir que el miedo domine nuestra vida, porque si lo permitimos, pues estamos perdidos. Así de claro. Y por eso estoy haciendo este vídeo y hablando de todo lo que estamos hablando hoy. Entonces todo el mundo a nuestro alrededor, aunque nosotros pensemos que nosotros somos los buenos y los limpios y los inocentes y los demás son los culpables, no es cierto. Y los demás son los malos, no es cierto. Todos somos luz y sombra, todos tenemos luz y sombra, tú, yo y el resto de la gente. No somos mejores ni más buenos que otros, simplemente cada uno está viviendo su momento evolutivo, pero todos tenemos las mismas energías. Lo que pasa es que hay personas que las reprimen más y otras menos. Es verdad que unos somos más evolucionados que otros, también es verdad, no vamos a mentir eso. Las personas más evolucionadas simplemente son más conscientes, han madurado más rápido o han hecho, no más rápido, antes, igual llevan más vidas que nosotros, han tenido la oportunidad de tener más experiencias que les han ayudado a evolucionar. Hay más gente hay gente que es más primitiva todavía, y como son más primitivos y reprimen más, pues aparentemente parecen más malvados. Pero es que mientras no queramos ver nuestra sombra, y cuanto más nos engañemos con esto, pues más gente de ese tipo, no evolucionada, se nos aparecerá. ¿Por qué? Pues porque no queremos comprender el tema, no queremos enfrentarnos a la verdad, a lo que hay en nuestro interior reprimido, de forma honesta. Tenemos miedo de verlo, de reconocerlo, pues porque son cosas que no nos dejaron vivir de pequeños, que nos dijeron que eran malas, que eran inapropiadas, que eran actitudes que no nos dejaban tener, que a lo mejor teníamos un talento y no nos dejaban desarrollarlo, o una personalidad, una forma de ser. Y ahora
de adultos no nos damos cuenta de ello, pero lo que nos sucede es que nos da miedo sacarlo, porque eso es enfrentarnos a esa figura paterna o materna, castradora, o no del padre y madre, pero de la persona que nos crió, sea padre, madre, abuelos, tíos, tutores, no sé, hermanos. Hay gente que la han criado sus hermanos. Esa parte castradora, y tenemos miedo de enfrentarnos a esa parte que nos castró la vida. Tenemos miedo y culpa por enfrentarnos hoy en día. Y no entendemos que la culpa no existe, que eso es una mentira de la religión. Volvemos a lo mismo, lo he dicho 1000 veces eso. Entonces seguimos buscando a alguien, como no nos atrevemos a enfrentarnos a todo eso, seguimos buscando a alguien que nos gobierne la vida, que nos salve, que nos cuide, que se ocupe de nosotros, porque nosotros no queremos ver todo eso. Queremos permanecer en la ignorancia para no sufrir. Pero al final eso sí que uno sufre, porque la pus sale a la luz. Al final todo lo reprimido sale de una manera o de otra. Y al no saber cómo proceder, cuando uno empieza a despertar, porque claro, la vida te va llevando a un punto que no todo el mundo le va a llevar en esta vida a ese punto. A lo mejor has vivido varias vidas en la que no has ido a ese punto, pero si estás escuchando esto es porque estás cerca de ese punto o ya lo has vivido, ¿no? En la que te vas quedando solo, aislado, de alguna manera, la proyección de tu sombra es horrible, o sea, empiezas a despertar porque todo lo que pasa a tu alrededor es horrible, y lo que te pasa a ti también, o sea, empiezas a sufrir, a sentir mucho dolor. A nivel, puede ser físico, puede ser emocional, puede ser mental, puede ser muchas cosas. Entonces empezamos a aislarnos de los demás y a tener mucho miedo, y eso es el despertar, una parte del despertar, ¿no? Las personas que no quieren despertar, pues lo que hacen es, muchas veces, hasta tenemos excusas, con la espiritualidad tenemos excusas, nos buscamos excusas, porque decimos, mira, me voy a aislar de todo el mundo para no tener que ver a toda esta gente tan densa, toda esta gente tan densa que hay, esta gente tan desagradable, no la quiero ver más, así que yo me voy a dedicar a vivir aislado de la sociedad para no tener que aguantar a toda esta gente. Pero eso es una especie de miedo a enfrentarnos a lo que hay, que está también dentro nuestro. O sea, nosotros queremos huir de eso, pero no huyes de eso. En el fondo eso está dentro de ti de alguna manera reprimido, entonces hasta que no lo trabajamos no cambia. Entonces tenemos miedo y nos aislamos. En cambio, si empezamos a confiar en nuestro poder interior de crear relaciones constructivas, empezamos a sentir valentía, empezamos a aprender a ser valientes, a ser asertivos, a saber decir que sí, a saber decir que no, a ser honestos, a ser coherentes, a no tener miedo de la sombra, ni de la nuestra ni de la de nadie, pues empezamos a liberarnos, y el espejo, o sea, la proyección, empieza a cambiar. Empezamos a tener otra gente a nuestro alrededor, otra vida, otras cosas. Empieza a aparecer en nuestra vida otras situaciones. Empezamos a prosperar también económicamente, porque todo tiene que ver con todo. Empieza a venir abundancia en nuestra vida, porque empezamos a vivir felices, con paz, con gozo, y eso, todo lo que tú tienes dentro y lo que permites dentro y lo que sanas empieza a verse fuera, pero tal cual. Eso es la ley de la asunción. Entonces, cuando empiezas a confiar en ti, empiezas a sostenerte a ti mismo, a creer en tu capacidad de crear maravillas, en tu divinidad interna, empiezas a darte cuenta que tú eres luz, empiezas a darte amor, empiezas a dejar de despreciarte, de ocultarte, de esconderte, de sentirte avergonzado por existir, que mucha gente se siente avergonzada hasta por existir. Está todo el día pidiendo perdón a todo el mundo hasta por lo que no ha hecho. Se cree que tiene que pedir perdón por lo que hace hasta otro que no ha sido él. Empezamos a cambiar todo eso. Empezamos también, si estamos siendo injustos y haciendo daño a otros, empezamos a verlo y empezamos a darnos cuenta que nosotros estamos hiriendo, estamos siendo egoístas, estamos maltratando para conseguir lo que queremos, estamos manipulando, como hablábamos en el vídeo del anterior vídeo. Cuando empezamos a cambiar todo eso y a darnos cuenta, jolín, si es que estoy haciendo todo esto, no me estoy dando cuenta que me estoy haciendo daño a mí mismo. Entonces, cuando empezamos a ver las cosas,
las empezamos a transformar, las empezamos a sanar, porque como os decía, el miedo es lo contrario de la fe, es lo contrario de la fe, del amor propio, y muchas veces, ya os digo, nos escondemos con la espiritualidad, porque empezamos, bueno, quiero tranquilidad y no quiero encontrarme con toda esta gente, son gente tóxica. A ver, que yo no estoy diciendo que te quedes con alguien tóxico, no. Estoy hablando de algo de decir, es que ya me aíslo de todo. No, pues si te aíslas de todo, ahí hay algo que no estás tratando. Yo entiendo que hay una época en la que uno se tiene que aislar, ¿eh? Es la fase esta del ermitaño, pero no puede durar toda la vida. No nos podemos quedar en esa fase como una excusa, porque entonces no evolucionamos, no sanamos. Estamos en este mundo por algo, ¿eh? No estamos aquí por algo. Así que si hay una experiencia que vivir y que aprender, vamos a aprovecharla. Pero hay que ser sabio para usar la energía, y todos nos cuesta eso, ¿eh? Hay que aprender. A mí la primera que me cuesta, yo os estoy contando esto, pero no porque yo ya lo sepa todo y sepa cómo gestionar todo, ya me gustaría a mí, no, yo estoy aprendiendo aquí como cualquiera. Lo estoy compartiendo para que veáis lo que yo he ido aprendiendo y lo que voy entendiendo, pero estoy aquí aprendiendo como todos vosotros. Y cada vez la vida me va sacando, porque a mí me sale la sombra todos los días la tengo que ver, todos los días tengo que ver algo, y bien, porque voy aprendiendo. Digo, mira, esto me ha salido. ¿Y por qué me ha salido? Porque tal. Lo tengo que transformar, lo tengo que transmutar. ¿Qué estoy permitiendo yo? ¿En qué me estoy yo haciendo daño para que esto esté pasando? Entonces te haces preguntas, te observas, pero te observas, como decía Neville, acríticamente, sin juicio, sin juzgarte. Te observas sin juzgarte para entender qué está pasando, porque lo que te pasa afuera es porque algo dentro está sin resolver. Y eso es lo que hay que descubrir. Y no es fácil. No es fácil hacerlo porque, y os lo digo yo, que muchas veces digo, ¿qué tengo que descubrir? Es que no sé qué tengo que descubrir. Hay algo fuera que no me gusta, pero no sé qué es lo que dentro hay que arreglar. Pues claro, yo no sé todo el tiempo lo que me pasa. Tengo que tener paciencia, amor, y con paciencia y amor, al final uno va viendo lo que pasa. Con paciencia y amor. Pero son procesos, no todo es instantáneo. Y claro, como estamos acostumbrados últimamente a que todo sea ya, a que todo sea ahora y ya, rápido, pues claro, todo este proceso que es lento, la verdad, no os voy a engañar, a veces se acelera y hay momentos rápidos, pero no, es un proceso lento, que va bueno, no lento, no es ni lento ni rápido, es el que es, tiene que ir a esa velocidad. Entonces nosotros, claro, nos frustramos porque queremos que se resuelva ya, pero no se puede resolver ya porque requiere un proceso que nosotros ahora no entendemos, pero hace falta ese proceso para que aprendamos bien la cosa que tenemos que aprender. Y eso uno no lo ve hasta que pasa el tiempo y mira atrás y dice, ahora lo entiendo. Y seguro que tú, si te pones a analizar cosas así, dices, ahora entiendo por qué esto tuvo que ser así. En muchos casos, a veces hay cosas que nunca vamos a entender, o por lo menos de momento, hasta que yo que sé cuándo. Pero yo creo que sí, que al final acabamos entendiendo mucho. Y entonces, con esta visión que te estoy diciendo de que todo tiene un porqué y un para qué, esto nos ayuda a tener fe y tener menos miedo, porque tú dices, vale, a mí me gustaría que esto se resolviera ya, a mí me gustaría entender por qué esto es así, o qué tengo yo que sanar dentro de mí para que esto deje de ser así, o qué es lo que me pasa, pero todavía no lo puedo ver y me frustro y quiero que sea ya y no es ya, y entonces esa frustración me hace ponerme más estresado y empeorar y lo que sea. No, tenemos que intentar tranquilizarnos, confiar en la vida y darnos cuenta que el proceso requiere, si tú no sabes todavía la respuesta es porque todavía no es el momento de que la sepas. Si has preguntado, no estoy diciendo, porque claro, hay gente que no sabe la respuesta porque no quiere saberla, porque no le interesa, porque no pregunta, ¿vale? Porque no quiere verlo. Pero aquí estamos hablando de personas, todos aquí, que queremos verlo. Oye, yo quiero verlo, quiero saber por qué, quiero liberarme lo antes posible. Por favor, socorro. Pero no me viene la respuesta. Bueno, pero entonces lo que tengo que entender es que la respuesta va a venir en algún momento, de alguna manera, pero que este momento en el que todavía no viene la respuesta, en el que yo estoy confusa,
en el que sí, veo los síntomas, pero no sé cómo arreglarlos. Tengo estos problemas, pero no sé cómo liberarme aún de ellos. Bueno, lo que tengo que entender es que si yo estoy poniendo todo de mi parte para que eso suceda, estoy queriendo ser coherente, poner toda la intención, poner toda la coherencia y la sinceridad y la honestidad y la fe, te puedo asegurar que eso se va a solucionar en algún momento. Y la manera de superar ese momento, de pasarlo sin sufrir, la manera de, fijaros lo que os digo, de elevar la vibración en un momento tan difícil, es confiar y pensar, por algo está siendo así. Yo ahora no lo veo o no lo entiendo, pero yo sé que en el futuro, un día miraré atrás y diré, ya sé por qué tuve que pasar esos meses de esa forma, o esos años, o esos días, o esas semanas, o ese tiempo. Ahora sé por qué fue así y no fue de otra manera, y entiendo que tuvo que ser así, porque si no hubiera sido así, esto otro no habría sido así y no habríamos conseguido esto de la manera que lo hemos conseguido. ¿Nos entendemos? Y cuando uno empieza a tener esa visión de la vida, cambia la visión y empieza a entender la vida de una manera con una fe diferente, con una confianza, con un amor, empieza a darse cuenta que es el yo soy, que tú no estás aislado, tú no eres un ser aislado que has llegado aquí por azar. Olvídate de eso, eso es mentira. Tú eres un ser importantísimo, clave en la vida, clave en el universo, tú eres clave. Tú eres clave en el universo. Tú no eres un ser azaroso. Tu existencia importa. Y lo que hagas con tu existencia importa también. Entonces, no estás solo ni abandonado. Aunque puedas sentir a veces que lo estás, no lo estás. Pero el miedo te hace alejarte cada vez más de la verdad de que tú eres importante, esencial, imprescindible y no estás solo. Confía que todo esto que estás pasando es hay una razón de ser de esto, y eso te va a ayudar a vivirlo de otra manera. Confía en ti mismo, confía en tu poder interior, confía en que tú eres Dios, tú eres el yo soy, y que aunque ahora no puedas ver claro o no entiendas, entenderás. No pierdas la fe, no dejes que el miedo te domine y te anule y te bloquee y te empeore. No, confía. Yo te aseguro que vas a saber el camino por el que debes andar en algún momento, vas a entender, va a venir a ti una respuesta porque tú tienes el corazón abierto y estás con buena intención, buena actitud de querer saber, de querer entender, de querer ser coherente y de ser honesto y de no estás tratando de tapar nada, estás intentando saber y entender. Y ahí eso es clave. Y nos vamos a quedar con unas preguntas para cada uno de nosotros que nos podamos hacer. ¿De qué tienes miedo? Pregúntate, piénsalo. ¿De qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Y hazte una lista. Tengo miedo de esto. Empieza a escribir. Porque todo ese miedo es el que te tiene esclavizado. Y es el que tienes que aprender a usar de manera positiva para ti, que eso lo vamos a seguir viendo, cómo hacerlo. Aunque, como os digo, lo hemos ido viendo. Todo lo que hemos hablado de sacar la sombra y dejar de reprimirla y abrazarla y todo eso es parte de cómo dejar de vivir sometidos al miedo. Pero vamos a seguir hablando porque todavía tengo bastante aquí y lo haré en un próximo vídeo. Creo que esto nos puede ayudar porque, bueno, hablamos del miedo, pero hablamos de muchas más cosas. Hablamos del despertar de conciencia y esto nos está sirviendo para aclarar la mente, para poder ordenar un poco nuestros pensamientos. Entonces, piénsalo. ¿De qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué es eso que te tiene totalmente incapacitado? ¿Qué es eso que te tiene amordazado? ¿Qué es eso que te tiene triste, que te tiene infeliz, que te tiene ansioso, que te tiene nervioso, nerviosa? Piénsalo bien, porque muchas veces la mente, que es como una especie de, yo qué sé, de implante que tenemos ahí que parece que tiene vida propia, es la mayor generadora de miedo y nos mete mucho miedo todo el rato, sobre todo cuando estamos inconscientes y no hacemos este ejercicio de preguntarnos de qué tenemos miedo. Entonces ella empieza a meter miedo ahí, un miedo como difuso, un miedo así genérico, extraño, subjetivo, raro,
como una especie de culpa, de miedo, algo así, lo mezcla todo y lo que tienes es como una sensación de malestar generalizada. Y como te lo mezcla todo, es como cuando tienes una discusión con alguien que no ha aprendido, no ha ido a terapia y no ha crecido, y te saca todos los trapos sucios y te mezcla todo. Hace ahí un batiburrillo y así nunca puedes llegar a nada, porque mezclando todo, sacando todo el rato 1000 temas. No se puede resolver nada sacando todos los temas a la vez, hay que ir uno a uno. Entonces, ¿de qué tenemos miedo? Vamos a ir apuntando y entendiendo qué está detrás de ese miedo que yo tengo. ¿Qué es? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué no me puedo enfrentar a esto? ¿Qué es lo que pasaría si esto pasara? ¿Cómo puedo hacer para dejar de ser esclavo de este miedo? ¿Cómo puedo salir de este estado de consciencia de miedo y entrar en un estado de consciencia de fe y de confianza? ¿Qué hay ahí dentro de mí que puedo yo sanar? ¿Cómo puedo yo resolver esto? Y te digo la clave, sabiendo quién eres. Entonces tú al lado de ese miedo pones, si yo soy Dios y yo soy el yo soy y puedo confiar en la vida que me va a guiar, ¿puedo superar este miedo? ¿Puedo colocar este miedo en otro lugar? Puedes hacer ese ejercicio estos días, porque al final todo lo que escuchemos está muy bien, pero hay que pasar de la teoría a la práctica. Hay que pasar de lo que oímos en un vídeo, que puede servir muy bien, a la experiencia, a hacer algo al respecto. Porque si no, todo esto se va a quedar en palabras que dentro de 3 días ya no te vas a acordar más que de 2 o 3 cosas o de una cosa como mucho. Sin embargo, si lo empezamos a trabajar y cogemos un cuadernito, nuestro cuaderno del 2026, y empezamos ahí a analizar las cosas y a hacer autoobservación a mirarnos, a analizarnos, a poner en práctica todo esto que llevamos hablando en 2 vídeos. ¿Cómo puedo hacer un plan de emancipación de mi miedo? Pues os dejo todo eso ahí para que, si os apetece, si queréis seguir creciendo, lo hagáis. Yo lo hago, tengo aquí mi cuaderno del 2026, tengo el del 2025 y los de todos los años. Y a veces tengo más de uno porque tengo mucho que poner y mucho que analizar. Así que os animo a que lo hagáis porque es muy útil y luego viene muy bien para poderlo ver. A veces coges un cuaderno de hace 4 años y dices, wow, fíjate todo esto, ¿no? Viene muy bien. Así que nada, bueno, os dejo ya aquí. Espero que os haya servido. Os mando muchos abrazos y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado, dale un me gusta o compártelo con quien puedas pensar que le pueda ayudar. También puedes suscribirte al canal o dejarme un comentario en la caja de comentarios. Un abrazo y muchas gracias.